Oye, escucha un momento. Voy a decirte algo increíble. Al oírlo quizás pienses, ¿y eso es todo? Pero si lo analizas de verdad, podría sorprenderte tanto como el hecho de que nunca podremos ver una parte del universo, quizá incluso la mayor parte. Nunca. Toma un trozo de plomo, uno normal y corriente, gris, pesado. En su interior hay incontables átomos de plomo. Y el 99% de la gente de la Tierra cree que todos estos átomos son iguales. Es lógico pensarlo, ¿verdad? Al fin y al cabo, el plomo es plomo. Si tienes dos átomos del mismo elemento, son como dos canicas idénticas o dos piezas iguales de Lego. Pues bien, en realidad no lo son. Y las diferencias son bastante grandes. ¿Por qué? Pensaba explicarlo brevemente, pero parece que otra vez acabaré haciendo un video largo. Bienvenidos a Pangea. ¡Empecemos! Un solo neutrón convierte la vida en muerte. Pues bien, incluso dentro de un vulgar bloque de plomo puede haber átomos de plomo contiguos con distinto número de neutrones. Son distintos isótopos del mismo elemento. Sin embargo, el plomo es un ejemplo pesado y complejo, así que empecemos por el elemento más sencillo, el hidrógeno. La primera casilla de la tabla periódica. Un protón y un electrón. Y hasta el hidrógeno tiene en realidad 3 variedades. No se trata de un detalle insignificante que solo interesa a los científicos. Un tipo de átomo de hidrógeno presente en el agua la convierte literalmente en agua de vida, mientras que otro la transforma en agua de muerte. No es una diferencia trivial, sino una auténtica línea divisoria. Y esto no es más que el principio. Si profundizamos un poco más, descubriremos que ciertos átomos pueden pasar de un tipo a otro con la misma facilidad con la que un actor abandona el escenario unos segundos y regresa vestido con un traje completamente distinto. Pero volvamos al hidrógeno. En realidad, el protón del núcleo atómico no siempre está solo. A veces se instala a su lado un neutrón, como un huésped, o incluso dos. Para empezar, ¿qué sabemos sobre los neutrones? El neutrón es una partícula neutra sin carga eléctrica y con muy poca influencia en las reacciones químicas, por lo que desde fuera casi nunca se nota la presencia de este huésped. El átomo sigue teniendo un solo electrón alrededor del núcleo, exactamente como antes. El hidrógeno que ocupaba el primer puesto de la tabla periódica continúa instalado en ese mismo lugar. Lo único que cambia es la masa del átomo. El átomo se vuelve 2 o 3 veces más pesado. La primera variedad es el hidrógeno común y corriente. Solo tiene un protón. Se llama hidrógeno ligero o protio. Constituye la inmensa mayoría del hidrógeno del universo. La inmensa mayoría del hidrógeno de las estrellas y del agua que tienes ahora mismo en el vaso corresponde a este isótopo. La segunda variedad es el hidrógeno pesado o deuterio. Tiene el mismo protón, pero se le añade un neutrón. Como resultado, el átomo pesa el doble. Sus propiedades químicas son muy parecidas, pero su peso se ha duplicado. ¿Te parece una diferencia insignificante? El átomo simplemente ha pasado de pesar unos 1,7 por 10 a la menos 27 kilogramos a unos 3,3 por 10 a la menos 27 kilogramos. Pero esa pequeña diferencia se multiplica por miles de millones o incluso por cientos de miles de millones de átomos. Prueba cargar un saco de cemento a la espalda. ¿Qué tal? ¿Y si fueran 2? En otras palabras, esta pequeña diferencia acaba cobrándose un precio altísimo para todos los seres vivos. El deuterio también puede incorporarse a las moléculas de agua. De hecho, toda el agua de la naturaleza contiene deuterio, aunque en cantidades mínimas. Por suerte para nosotros. Sin embargo, si sustituimos una proporción considerable del hidrógeno normal por deuterio, obtenemos la llamada agua pesada. A simple vista parece agua normal. Es transparente, moja y se puede beber. Pero para las células vivas es un veneno de acción lenta. El deuterio ralentiza las reacciones bioquímicas. Los enlaces químicos que contienen deuterio son más difíciles de romper y de formar.
por lo que el delicado funcionamiento de las células empieza a desajustarse y éstas dejan de dividirse y crecer con normalidad. La vida queda literalmente atrapada en un lodazal. Insisto, todo esto se debe a una pequeña diferencia. Aunque ambos son el mismo elemento, el mismo hidrógeno, uno de sus isótopos constituye la base que sostiene la vida, mientras que el otro, en concentraciones elevadas, empieza a destruirla. Además existe una tercera variedad, el tritio. Este tiene 2 neutrones por cada protón y posee propiedades completamente distintas. Es radioactivo e inestable, por lo que se desintegra emitiendo radiación. Es decir, aunque parezcan 3 hermanos trillizos idénticos, basta con añadir un solo neutrón para cambiar por completo su naturaleza. Eso es hacer trampa, quizás exclames. De acuerdo, formalmente los 3 son hidrógeno, pero está claro que son cosas distintas. Tienen diferentes combinaciones de partículas y distinto peso. Por eso se llaman isótopos. Pero si tomamos 2 átomos formados exactamente por las mismas partículas, entonces sí tendrán que ser iguales. Sin embargo, la naturaleza vuelve a engañarte. Has perdido. En enero de 2025, prácticamente anteayer en la historia de la ciencia, un equipo de físicos de Finlandia y el Reino Unido logró estudiar el núcleo del plomo 190. Sintetizaron esos núcleos y analizaron detalladamente su forma mediante los rayos gamma emitidos al pasar de un estado a otro, y descubrieron algo fascinante. El núcleo del plomo 190 no era esférico, o más exactamente, no era únicamente esférico. También podía adoptar una forma alargada, como un balón de rugby, o una forma ligeramente achatada, como una mandarina. Pero aún es pronto para sorprenderse. Resulta que incluso puede adoptar las 3 formas al mismo tiempo. Es realmente increíble. ¿Cómo se supone que debemos entenderlo para no hablar de imaginarlo? Es como imaginar que lanzas una moneda y sale cara y cruz a la vez, mientras además permanece de pie sobre el canto. ¿Significa esto que puede ser igual y diferente al mismo tiempo? Así nos acercamos poco a poco a otro tipo de diferencia, probablemente la más inesperada. Hasta ahora solo hemos hablado de casos especiales, como el agua pesada o un raro isótopo de plomo que debe sintetizarse expresamente en un laboratorio. Así que endurezcamos todavía más las condiciones y eliminemos incluso esas diferencias. Imagina un bloque de metal formado únicamente por átomos del mismo elemento y del mismo isótopo con exactamente el mismo número de protones, neutrones y electrones. No hay una mezcla de isótopos ni diferencias de composición. Todos los átomos son iguales y están perfectamente ordenados en una red cristalina. ¿Te parece aburrido? ¿Y si te dijera que incluso los átomos de ese metal son diferentes entre sí? Porque lo son. Los átomos poseen electrones, y estos no se encuentran en cualquier lugar, sino que ocupan niveles de energía determinados, como si estuvieran colocados en los peldaños de una escalera energética. Cuando un átomo recibe energía del calor, la luz o una colisión con otro átomo, uno de sus electrones salta a un nivel de energía superior. En ese momento el electrón cambia y pasa a un estado excitado. Es exactamente como el actor que se mete un instante entre bastidores y reaparece con otro traje. Un átomo con un electrón excitado ya no es igual al original. Cambia la estructura de su capa electrónica, cambia su interacción con la radiación y también cambia la manera en que participa en las reacciones. Apenas un instante después, el electrón liberará la energía sobrante, emitirá un fotón y regresará a su estado original. Pero mientras su electrón está excitado, el átomo es diferente. Y aquí está el punto crucial. A cualquier temperatura superior al cero absoluto, es decir, en toda la materia real, siempre hay átomos con electrones en estado excitado. No todos los electrones se excitan al mismo tiempo. Los átomos chocan por todas partes e intercambian energía. Unos saltan a niveles superiores y otros vuelven a caer. Este movimiento incesante no se detiene ni por un instante. Eso significa que ahora mismo los átomos del metal que tienes delante no son todos iguales. Algunos permanecen tranquilamente en su estado fundamental.
En ese mismo instante, otros tienen electrones ligeramente excitados y algunos intensamente excitados. Todos siguen siendo hierro, pero se encuentran en estados diferentes. Además, existe todo un rango de estados y su distribución cambia a cada instante. Y estas diferencias no son rarezas de laboratorio que haya que extraer utilizando un acelerador. Están al alcance de tu mano, dentro de cualquier trozo corriente de metal. ¿Qué significa ser diferente? Como hemos visto, incluso los átomos de un mismo elemento pueden ser diferentes entre sí, pero esto plantea una pregunta importante. ¿En qué consiste exactamente esa diferencia? En algunos casos cambia la propia composición del átomo. Es lo que ocurre con los isótopos, que tienen distinto número de neutrones en el núcleo. En otros casos, la composición es exactamente la misma y solo cambia el estado del átomo o de su núcleo. Por ejemplo, un electrón puede ocupar otro nivel de energía o el núcleo puede encontrarse en otro estado cuántico. Profundicemos un nivel más y observemos las propias partículas que componen los átomos. Imagina dos electrones. Pueden estar en cualquier lugar del universo. Uno procede de un átomo de hierro de un clavo que tienes en la mano. El otro pertenece a una estrella situada al otro lado de la galaxia. Estos dos electrones no son simplemente muy parecidos, son completamente idénticos. Su masa, su carga y todas sus propiedades intrínsecas son exactamente iguales. Los electrones no poseen ninguna característica individual ni marca que permita distinguirlos. Y no se debe a que nuestros instrumentos de observación sean insuficientes. En la física moderna, la imposibilidad de distinguir partículas elementales del mismo tipo se considera una propiedad fundamental de la naturaleza. Si existiera la más mínima diferencia entre los electrones, las leyes de la física serían distintas y nosotros no podríamos existir. Pero hablaremos de eso un poco más adelante. Por ahora, volvamos a los átomos. Un átomo de hierro con un electrón excitado y el átomo de hierro que tiene al lado son ciertamente diferentes. Sin embargo, lo que cambia es su estado, no las partículas que lo componen. Las propiedades de sus electrones, protones y neutrones siguen siendo exactamente las mismas. Aquí empieza a revelarse algo interesante. Los átomos pueden tener composiciones diferentes. También pueden encontrarse en estados diferentes. Pero cuanto más descendemos hacia las partículas fundamentales, menos diferencias encontramos. En el nivel de los electrones y otras partículas elementales, es como si la naturaleza fabricara en serie objetos completamente idénticos. La aburrida uniformidad que lo sostiene todo. Ha llegado ese un poco más adelante que estabas esperando. Por fin hemos llegado al tema central. Antes dije que si los electrones pudieran distinguirse aunque solo fuera un poco, nosotros no existiríamos. Y es literalmente cierto. En física existe una ley absoluta llamada principio de exclusión de Pauli. Su formulación parece bastante aburrida. Dentro de un mismo átomo, dos electrones no pueden ocupar exactamente el mismo estado. Pero esta aburrida regla es la que nos salva. Precisamente porque los electrones son completamente indistinguibles, la naturaleza no permite que se acumulen en un mismo estado. Dos electrones iguales no pueden sentarse en el mismo asiento. Nunca. No porque lo decidan, sino porque no tienen otra opción. Los electrones se distribuyen entre distintos niveles de energía. Cuando uno ocupa el nivel más bajo, el siguiente tiene que colocarse obligatoriamente por encima. Así nacen las capas electrónicas y se forma el orden. De esta manera, cada elemento adquiere un aspecto exterior único formado por electrones. Y esto es lo que determina todas las reacciones químicas, cómo se unen los átomos, qué sustancias forman y cómo se organizan. Si desapareciera esta propiedad de ser indistinguibles, todo se derrumbaría. Si cada electrón tuviera siquiera un poco de individualidad, el principio de exclusión de Pauli dejaría de funcionar. Los electrones ya no tendrían que repartirse entre distintos niveles de energía. Todos caerían de golpe al nivel más bajo y no habría capas electrónicas ni química. Todos los átomos tendrían el mismo aspecto y el mundo sería un lugar gris, inerte y monótono. No existirían el agua, las rocas, las estrellas ni nosotros.
¿Qué te parece este giro inesperado? Durante todo el video hemos estado buscando las diferencias entre los átomos, pero en realidad la riqueza, la diversidad y la complejidad de nuestro mundo no nacieron de las diferencias. Su fundamento es el hecho de que las partículas básicas son absolutamente idénticas. Y hay algo curioso, a todos nos encanta lo único. Palabras como irreemplazable, singular o no hay dos iguales tienen una resonancia especial que nos atrae. En cambio, la palabra igual nos parece insulsa y aburrida y solemos pasar de largo sin prestarle atención. Pero es una lástima. La capacidad más asombrosa del universo es precisamente la de crear una y otra vez cosas absolutamente idénticas. Crear dos electrones sin la menor diferencia entre ellos y repetirlo billones de veces, haciendo que todos sean exactamente iguales. Ese es el verdadero milagro. Buscamos diferencias entre los átomos y sin duda las encontramos. Pero cuanto más profundamente descendimos en la estructura de la materia, más igualdad encontramos en lugar de diferencias. Y es precisamente sobre este fundamento de igualdad donde se construye toda la diversidad de nuestro mundo. Si te ha gustado este video, pulsa el botón de me gusta y compártelo con tus amigos. Gracias por verlo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.